Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a este webinar de oportunidades curriculares para la educación intercultural y el aprendizaje sobre el pueblo tribal afrodescendiente chileno. A nombre de la Unidad de Currículum y Evaluación y el Ministerio de Educación, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de webinar que tiene como propósito apoyar a las comunidades educativas en el proceso, ¿cierto?, de implementación del currículum en nuestro sistema educativo. Les habla Héctor Gómez, jefe de desarrollo curricular de la Unidad de Currículum y Evaluación. Primero que todo, además de darle la bienvenida, quisiera comentarles que este webinar está siendo grabado para efectos de luego poder disponerlos en nuestro sitio web, curriculumnacional.cl, y en el sitio, ¿cierto?, de YouTube de nuestra unidad. Ya, la idea es que esto sirva además para poder luego difundirlo con el sistema educativo, nuestras comunidades educativas, también con nuestros familiares y amigos. Quiero contarles que este webinar en particular es muy significativo para nosotros como Ministerio de Educación, ya que es parte del fruto y la iniciativa del pueblo tribal afrodescendiente chileno, que fue reconocido oficialmente mediante la Ley 21.151 del año 2019 como un pueblo más, ¿cierto?, de nuestro país. Y por tanto, como bien les vamos a comentar en este webinar, en esta misma legislación se comprometen varias acciones respecto a visibilizar, a reconocer la identidad, la cultura y difundirla en nuestro sistema educativo. Quisiera reconocer también que este webinar es el fruto del trabajo que hemos realizado con este pueblo y en particular, ¿cierto?, a través de la organización de la sociedad civil Oro Negro, donde hoy día nos acompaña su presidenta, Marta Salgado Enríquez, quien también va a formar parte de este webinar. ¿Ya? Y a propósito de contarles los temas que vamos a abordar en este espacio, como les muestro esta primera diapositiva, para comentarles que vamos a hablar sobre el contexto histórico, luego vamos a pasar por antecedentes del pueblo tribal afrodescendiente chileno y reconocimiento legal a través de esta ley, comentándoles un poco cuáles son los aspectos que la ley establece. Esta primera parte va a ser abordada por Marta Salgado, quien es la presidenta, como les señalaba, de la ONG Oro Negro, a quien damos la más cordial bienvenida. Y en la segunda parte voy a abordar, ¿cierto?, los temas de oportunidades curriculares, el trabajo, ¿cierto?, de la interculturalidad, y finalmente vamos a finalizar mostrándoles estas fichas de mediación para trabajar los recursos que han sido elaborados por esta organización. ¿Ya? Entonces, voy, además, luego de reiterar la más cordial bienvenida a este espacio, contarles que el webinar va a estar estructurado en una primera parte donde va a referir Marta Salgado, ¿cierto?, a los tres primeros puntos, luego yo voy a referir a los tres siguientes, y también decirles que podemos aprovechar el espacio del chat para ir registrando sus preguntas, las cuales vamos a abordar Marta y yo al finalizar este espacio. Así que, sin más que decir, parto dándole la bienvenida a Marta, muy bienvenida, a quien va a abordar, ¿cierto?, los primeros temas del web. Gracias, Héctor. Muy buenas tardes. Bueno, aquí lo más importante, ¿no es cierto?, es el contexto histórico que tenemos que abordar. Hay una ley de reconocimiento, ¿no es cierto?, de los afrochilenos y los afrodescendientes somos origen del comercio que consistió en la deportación forzada de seres humanos de distintos pueblos del África que se vendieron como cosas en las Américas. Este comercio contó con el apoyo de la Iglesia Católica, la que determinó que los negros no tenían alma y por lo tanto no eran personas ni sujetos de derecho como eran los indígenas americanos. Este comercio se estableció en los primeros tiempos coloniales por los conquistadores,
por la necesidad de mano de obra que se necesitaba en aquellos tiempos. Comenzó en el siglo XV y no cesó hasta entrado el siglo XIX, ya que aún en 1870 existía el comercio de esclavos. La esclavitud constituyó en muchos países el gran recurso de mano de obra, usada especialmente en la agricultura, como los algodonales, la caña de azúcar, el café, el cacao, la minería y el servicio doméstico. Existe un marco jurídico, ¿no es cierto?, para indicar la preexistencia del pueblo tribal afrodescendiente chileno, que más adelante abordaremos con la ley 21.151. También en ese marco jurídico que da cuenta de los 300 años de esclavitud en el Reino de Chile, existió la Ley de Libertad de Vientre, la que fue promulgada el 11 de octubre de 1811, promovida por don Manuel de Salas. Existió también la Ley de Abolición de la Esclavitud, que fue el 24 de julio de 1823, concluyendo con esto los 300 años de esclavitud en el Reino de Chile. Digamos. Bueno, aquí está el mapa de la trata esclavista, que ya, bueno, algunas personas afrodescendientes ya lo conocen, cómo salían los barcos negreros de los distintos puertos del África, ¿no es cierto?, hacia las Américas, Latinoamérica y el Caribe. Digamos. Aquí observamos lo que es un barco negrero, ¿no es cierto? Y el tráfico de seres humanos esclavizados provenientes desde el África a las Américas fue un verdadero holocausto que afectó a unos 20 millones de personas, pero además está declarado como crimen de lesa humanidad. Digamos. Sus instituciones históricas, que son los antecedentes del pueblo, son las cruces de mayo, los bailes de Moreno, con data de más de 200 años de existencia, formada por troncos coloniales, troncos de familias afrodescendientes, otras que nacen con el movimiento político, social y cultural. La presencia de la población afrodescendiente en la región de Arica y en el país, extendida hasta Punta Arenas, ha sido relevante para el desarrollo histórico y cultural, principalmente de la provincia de Arica y los valles de Azapa, Yuta y Camarones. Las poblaciones afrodescendientes en el país están presentes en varias regiones y ciudades, y lo demuestran los recientes trabajos académicos, tanto de historia y genética, como por ejemplo
Tarapacá, Copiapó, La Serena, Coquimbo, el Valle del Elqui, Valparaíso, Santo Domingo, zona de Batuco y Coltauco, Quillota, Los Arces, La Ligua, Melipilla, Santiago, Rancagua, Talca, Laja, Cañete, Concepción, Colcura, Valdivia, Angol, La Imperial, Osorno, la Araucanía, el Maule y otras regiones del país. Digamos, aquí hay una muestra del estudio genético que se hizo a 1000 chilenos, que fue el estudio y se hizo en 4 países: Colombia, Paraguay, Chile y México. Y este estudio genético dio como resultado en el país el 4% de ADN africano en la población desde Arica a Punta Arenas. Entonces, cuando estamos hablando de una población afrodescendiente, tenemos que reconocer, ¿no es cierto?, nuestros genes y nuestra sangre que corre por las venas es africana y no se puede negar porque los estudios científicos son serios. Y esto se demuestra con no solo este estudio genético, hay otros que se han hecho en la Universidad de Chile también. Sigamos. Bueno, ahí hay una fotografía de lo que son los tambores, ¿no es cierto? La confección, que aquí en Arica hay varios luthier que son famosos, como el señor Francisco Piñones, Johnny Oli, Jorge, y varios otros que han ido aprendiendo de ellos mismos. Esta es una toma en momento de comparsa. Sigamos. Allí también está algunas protestas cuando salíamos por el reconocimiento, ¿no es cierto?, que fueron varios años de trabajo hasta llegar al momento del año 2019 en que fuimos reconocidos, pero nuestra lucha había comenzado ya desde el año 2000-2001 para ser reconocidos. Pasaron varios años, muchas organizaciones trabajando en la incidencia política para alcanzar este reconocimiento. Hicimos varias intervenciones, varios trabajos, el censo afro, la prueba de caracterización del pueblo tribal afrodescendiente en la región de Arica, y con eso se fue avanzando hacia también lo que hemos tenido, ¿no es cierto?, el resultado del censo nacional. Digamos. Bueno, aquí cuando trabajamos para la confección de la ley 21.151 con abogados del entonces diputado Luis Rocaful. En un comienzo nosotros hicimos una ley de 19 artículos, pero dadas las condiciones de la Cámara de Diputados, el Senado, nuestra ley se jibarizó a 7 artículos que, bueno, ya muchos conocen, pero que
específicamente tenemos que seguir trabajando para poder llegar a las políticas públicas y tener, ¿no es cierto?, fijo en una ley nuestro presupuesto en el erario nacional, porque sin presupuesto ni reglamento de la ley difícilmente podremos avanzar. Digamos. Bueno, aquí tenemos los artículos de la ley, ¿no es cierto? La ley 21.151 dio como resultado 7 artículos. El primero, la ley otorga el reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno y a su identidad cultural, idioma, tradición histórica, cultura, instituciones y cosmovisión. Y cuando hablamos de instituciones, estamos hablando, ¿no es cierto?, de los troncos familiares, de las organizaciones, del movimiento en general, de todas sus tradiciones, sus instituciones, como las asociaciones de cruces de mayo, como los bailes de Moreno, y así indistintamente todas las que se fueron creando desde la creación del movimiento el año 2001. El artículo 2 dice: se entiende por afrodescendiente chileno al grupo humano que, teniendo nacionalidad chilena en conformidad a la Constitución Política de la República, comparte la misma cultura, historia, costumbre, unido por la conciencia de identidad y discurso antropológico, descendientes de la trata transatlántica de esclavos africanos traídos al actual territorio nacional entre los siglos XVI y XIX. Bueno, allí efectivamente hay, ¿no es cierto?, una temporalidad que afecta a algunos afrodescendientes chilenos. Pero por el momento tenemos que seguir trabajando con esta ley para alcanzar la política pública y en el camino trabajar con abogados, con juristas internacionales para poder ir incorporando a otras generaciones que no conforman troncos familiares del Reino de Chile ni lo de que fue el Virreinato del Perú, para avanzar, ¿no es cierto?, en su reconocimiento. El artículo 3 dice: los saberes, conocimientos tradicionales, medicina tradicional, idiomas, rituales, símbolos y vestimentas del pueblo tribal afrodescendiente chileno son y serán valorados, respetados y promocionados por el Estado, reconociéndolos como patrimonio cultural inmaterial del país. Esto es muy importante, porque a través de los saberes, los relatos orales, es como vamos transmitiendo a las nuevas generaciones nuestras historias, como por ejemplo también las tradiciones de cruces de mayo, cómo vamos, ¿no es cierto?, entregando esos saberes también en las escuelas, en los jardines infantiles, en la Junji, ¿no es cierto?, en Integra, en los colegios subvencionados, en los colegios particulares, para ir permeando en la sociedad chilena el conocimiento del pueblo tribal afrodescendiente chileno. El artículo 4 dice: el Sistema Nacional de Educación en Chile procurará contemplar una unidad programática que posibilite a los educandos el adecuado conocimiento de la historia, lenguaje y cultura de los afrodescendientes y promover sus expresiones
artísticas y culturales desde el nivel preescolar, básico, medio y universitario. En este artículo es que nos hemos detenido, ¿no es cierto?, a trabajar con el Ministerio de Educación, y este webinar es el resultado de parte de ese trabajo, porque también hemos ido trabajando, ¿no es cierto?, con algunas universidades, con los jardines infantiles, como le decía, con la Junji, con Integra, pero aquí falta mucho todavía por alcanzar, ¿no es cierto?, esa política pública, como hemos trabajado con la unidad de currículum. Ya al año 2027 esperamos contar, ¿no es cierto?, en la currícula escolar de Chile con nuestro reconocimiento en la currícula escolar, y que todos los estudiantes, desde los jardines infantiles hasta las universidades, conozcan esta historia, que sea, ¿no es cierto?, colocada no solo en la currícula escolar del Ministerio de Educación, en las escuelas básicas, en las medias, sino también que en la educación superior, que si bien la Subsecretaría de Educación no puede obligar, ¿no es cierto?, a las universidades estatales a colocar estos temas, pero por lo menos entrega orientaciones hacia que las planificaciones, las guías curriculares de las universidades también puedan tomar estos temas en una forma más responsable, teniendo en cuenta la responsabilidad social de las universidades estatales. Luego tenemos el artículo 5, los afrodescendientes chilenos, a que hace referencia el artículo 2 de esta ley, tienen el derecho a ser consultados mediante el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, cada vez que se prevea dictar medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Y efectivamente ya hemos hecho el ejercicio, tenemos, ¿no es cierto?, el reglamento de la consulta previa, hemos trabajado en la consulta previa para la ley de patrimonio, y así irán apareciendo trabajos, por ejemplo, con el MOP, y este ejercicio, que es muy importante, tiene que ver con el desarrollo del convenio 169 de la OIT y las exigencias que nosotros como pueblo deberíamos hacer cuando en determinada ocasión tengan que consultarnos. El artículo 6 dice: el Estado procurará incluir en los censos de población nacional al pueblo tribal afrodescendiente chileno, de acuerdo al convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, desde la publicación de esta ley. Y así ha sido. Hubo una lucha constante de todas las organizaciones afrodescendientes para estar, ¿no es cierto?, en el Censo Nacional 2024, que arrojó una población de 100.000 personas en el territorio nacional, de Arica a Punta Arenas,
que se reconocen afrodescendientes chilenos y 74.900 personas corresponden a afrodescendientes de otros países como Venezuela, Colombia, Haití. Eso sería, Héctor. Y muchas gracias, Marta, por esta primera parte de la presentación, muy interesante. Me imagino que para muchas y muchos de quienes estamos aquí de asistentes a este webinar, mucha de la información es información nueva. En este espacio también estamos, uno de los propósitos es precisamente ayudar a la difusión de la existencia del pueblo tribal afrodescendiente chileno, que está reconocido por ley y que tenemos como Estado, ¿cierto?, la responsabilidad de cumplir estos compromisos que están establecidos en la ley. Para seguir, ahora voy a pasar a la sección de las oportunidades curriculares, pero antes quería comentarles algo que olvidé decir al inicio de la presentación, es muy importante, y es que hoy se celebra el Día Nacional del Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno. Por lo tanto, quisiera desearles un feliz día, desearnos un feliz día también. Como Marta ha dicho, todas y todos nosotros también, ¿cierto? Tenemos ahí, como señalaba el estudio, varios elementos, ¿cierto?, de nuestra configuración, ¿cierto?, también como identidad y nos constituimos, ¿cierto?, como un país también mestizo. Entonces quería primero decir eso, y otra cosa muy importante también es que quisiera hacer un agradecimiento muy especial a los equipos que participaron en este trabajo, en particular el equipo de pueblos originarios y ancestrales de la Unidad de Cultura y Evaluación, que ha colaborado, ¿cierto?, en elaborar estas fichas de mediación, también el equipo de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de nuestra unidad. Y también, ¿cierto?, de alguna u otra manera, también contarles que en el Ministerio de Educación trabajamos oportunidades curriculares desde la unidad de currículum, pero también oportunidades de trabajo pedagógico desde la División de Educación en general y en particular del programa de Educación Intercultural Bilingüe, que he visto que están algunos de los profesionales aquí presentes, a quienes les agradezco que estén acompañándonos hoy día. Pues bien, hoy día un segundo propósito de este webinar es mostrar cuáles son las oportunidades curriculares que hoy día tenemos para dar cuenta, ¿cierto?, de estos recursos que nos ha compartido el pueblo. Lo primero es decir que ya la Ley General de Educación de nuestro país tiene uno de sus principios, que es la interculturalidad, ¿ya? Y es un compromiso que, por tanto, ¿cierto?, el sistema educativo, uno de sus pilares es la interculturalidad. Y esta se está establecida, como aparece en esta diapositiva, como el sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia. ¿Ya? Y de esta manera también el sistema debe propender, ¿cierto?, a eliminar toda forma de discriminación arbitraria que impida el aprendizaje y la participación de las y los estudiantes. Propiciar, por tanto, que los establecimientos educativos sean un espacio de encuentro y un lugar para los estudiantes, ¿cierto?, con distintas condiciones, características socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión. Por lo tanto, la ley que estructura nuestro sistema educativo ya establece que podemos trabajar de manera intercultural, y también podría decir que el currículum ofrece oportunidades para este fin. Al finalizar la presentación vamos a mostrar este documento que hoy día vamos a lanzar, lo vamos a alojar en nuestra página web, y contiene 3 recursos elaborados, ¿cierto?, por el pueblo chileno afrodescendiente, y esos recursos, ¿cierto?, están con unas fichas de mediación para que las y los docentes de las distintas escuelas puedan abordar esta información de manera educativa, didáctica, pedagógica, y por tanto, ¿cierto?, poder conocer más, ¿cierto?, del pueblo y reconocernos, ¿cierto?, en nuestra diversidad. Aquí esta lámina nos parece central porque efectivamente nuestras bases curriculares, que son en nuestro currículo nacional, está estructurado por objetivos de aprendizaje transversales y por objetivos de aprendizaje específicos de cada asignatura. Estos objetivos se pueden abordar, ¿cierto?, cada uno de los cursos, en cada asignatura, pero ofrecen oportunidades implícitas y explícitas para trabajar, en el fondo, los conocimientos, saberes culturales, tradiciones del pueblo tribal afrodescendiente chileno.
Por tanto, el documento que les vamos a compartir y luego vamos a mostrar explicita cuáles son estas oportunidades implícitas y estas oportunidades explícitas. Es decir, por ejemplo, cuando abordamos temas de la identidad, cuando abordamos temas sobre la cultura, o como abordamos temas de cómo se ha construido la nación chilena, es ahí ya podemos, ¿cierto?, reconocer que tenemos distintos pueblos en nuestro país, y algunos de ellos recientemente reconocidos como este pueblo, y que podemos aportar al conocimiento de la y los niños, las y los jóvenes de nuestro sistema, a que conozcan su historia, conozcan su cultura, que somos diversos, ¿cierto? Y por lo tanto debemos proponer a un diálogo intercultural, ya que es algo que siempre nos recuerda nuestro equipo de pueblos originarios y ancestrales. Por tanto, estas oportunidades que nos brindan las bases curriculares, podemos abordarlas a partir de la flexibilidad y la contextualización, y por tanto, de una gestión pedagógica y curricular flexible. Ya en ese marco, nosotros podemos, sin duda alguna, poder de alguna manera contextualizar, flexibilizar el currículum y darle contexto. Yo sé que en la ciudad de Arica, en Iquique y en varios lugares hay muchas iniciativas y muchos recursos para trabajar la cultura, los conocimientos del pueblo tribal afrodescendiente chileno, y que vamos en las mismas fichas de mediación, ¿cierto? Van a estar disponibles algunos links y algunos recursos bien interesantes para que podamos conocer más sobre el pueblo, su cultura. Respecto de la interculturalidad, también nos parece interesante hoy día poder mostrarles, ahí las orientaciones tienen una sección que habla sobre la interculturalidad respecto de avanzar hacia relaciones simétricas entre la cultura dominante y la subordinada, y de esta manera reforzar las identidades que tradicionalmente, ¿cierto?, han sido para de esta manera construir una sociedad más equitativa, más dialogante, y que reconozca el diálogo de culturas que hay en ella. Y más en profundidad, contarles también que el Ministerio de Educación en el año 2017 ya avanzó en una definición más explícita de la interculturalidad. A continuación voy a proceder a leérselas porque me parece importante plantearlas en los términos explícitos en que esta está desarrollada. La interculturalidad es un horizonte social, ético, político en construcción que enfatiza relaciones horizontales entre las personas, grupos, pueblos, culturas, sociedades y con el Estado. Además, es un modelo de relaciones democráticas situadas en un territorio y en un contexto histórico, participativo y co-construido, que exige una construcción conjunta y colectiva con disposición y actitud de permanente aprendizaje, configurando entonces una forma de superar las asimetrías de poder. Esto implica avanzar desde la coexistencia con el otro hacia la convivencia en el plano del respeto, reconocimiento y consideración entre diferentes, ¿ya? Por tanto, al aprendizaje que hoy día le estamos invitando a visibilizar, a que podamos abordarlo en nuestra escuela, también es una invitación a un diálogo, ¿cierto?, equitativo, respetuoso, y que entienda la diversidad como la riqueza que tenemos como sociedad. Bueno, aquí ya les mostramos las fichas de mediación. Como les decía, estamos muy contentos, contentas y orgullosos y orgullosas de poder mostrarles este recurso que tiene esta portada. Luego ya los vamos a mostrar más en detalle, pero que lo que hace es mostrarnos las oportunidades para trabajar, ¿cierto?, desde la interculturalidad, y esto se suma a todo el trabajo que ya se ha realizado desde el Ministerio de Educación para trabajar la interculturalidad. Ahí hay también invitarles a visitar el sitio del programa de educación intercultural bilingüe, que tiene muchos recursos muy interesantes para abordar la interculturalidad, y en particular nosotros desde la UCE estamos aportando con este documento, haciendo el puente con el currículum, ¿ya? Es decir, las oportunidades que el currículum ofrece para abordar estos temas. Y allí decirles que van a encontrarse con 3 recursos, que son 3 audiovisuales. El primero se llama Tumbe, Danza y Música, que nos invita, ¿cierto?, a reconocer una tradición forma parte de la cultura del pueblo tribal afrodescendiente chileno, en donde abordamos la danza y la música de esta tradición y que podemos incorporarla, ¿cierto?, a nuestras planificaciones, a los recursos educativos que hoy día contamos, y enriquecerlos. Segundo, hay un video muy interesante sobre el deporte, en donde también se visibilizan a varios deportistas afrodescendientes, ciertos chilenos destacados, tanto del norte grande como de otros lugares del país,
y que también nos invita a reconocernos como diferentes, a reconocer nuestra riqueza, y ahí también se ofrecen varias actividades y formas de mediar estos recursos. Y tercero, un video también muy interesante de la bajada de las mujeres azapeñas. Como Marta nos comentó, hay una mayor concentración, ¿cierto?, de afrodescendientes en la primera región. Aquí nos comentan de Azapa en particular, y aquí el video nos muestra, ¿cierto?, una tradición bien interesante sobre el pueblo también. Entonces, acá las fichas que les vamos a mostrar, las fichas de mediación, van a estar estructuradas en estos tres recursos. El primer recurso de Tumbe, Danza y Música es un audiovisual animado, además tiene una oportunidad para trabajar con niñas y niños pequeños, ¿cierto? Están orientadas las actividades para primero básico, y se realiza un diálogo para poder abordarlas en las asignaturas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Educación Física y Salud, y Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios y Ancestrales. Como verán, es una invitación a abordar la cultura del pueblo a través de estas asignaturas. ¿Ya? Es decir, independiente de que la ley 21.151 le demanda que el Estado incorpore elementos al currículum, como bien señalaba Marta, hoy día ya podemos visibilizar estos temas, ya tenemos oportunidades de cómo hacer un link, una conexión, un puente con los aprendizajes de este pueblo. Lo segundo, tenemos el deporte en este segundo video, y este está recomendado para trabajarlo en segundo básico. Se explicita la manera de abordarlo, por eso es que son unas fichas de mediación para que los docentes del nivel puedan abordar el recurso. Este también se orienta para trabajar en historia, geografía y ciencias sociales, educación física y salud, y lengua y cultura de los pueblos originarios y ancestrales. Por último, la bajada de las mujeres azapeñas también es un audiovisual, está recomendado para trabajarlo en octavo básico, en estas asignaturas de historia, geografía y ciencias sociales, lengua y literatura, artes visuales y el sector de lengua indígena, que continúa vigente para séptimo y octavo. En resumen, estamos ofreciendo un recurso de aprendizaje importantísimo, muy rico en información, muy novedoso además, que abre la puerta a reconocernos como diversos, ¿cierto? Y en particular apuntar al propósito de esta legislación, que es el reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente chileno. A continuación voy a dejar de compartir para, ahí nos van a ayudar a compartir las orientaciones, y se las vamos a mostrar ahora en breve. Ahí nos están ayudando internamente para mostrar las fichas. Ahí están, bueno, la página web de Currículum Nacional. Como pueden ver, aquí pueden visitar los recursos. Estamos disponiendo el recurso de manera destacada bien. Bueno, pues en la primera página de los recursos podemos pinchar ahí el recurso en oportunidades curriculares. Está alojado a partir desde hoy. Quisimos hacer este hito significativo del Día Nacional del Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno, y ahí pueden observar las oportunidades curriculares. Tienen ahí un símbolo, una presentación, en donde planteamos cuál es el propósito del documento, la interculturalidad, las oportunidades que tiene para poder abordarse, y luego ya presentamos las fichas de mediación. Como verán, se ofrece el nivel, hay un poquito más lento, por favor, sí. Las asignaturas donde se puede trabajar y los objetivos de aprendizaje que se pueden abordar. En este caso, ¿cierto? El tetumbe, danza y música, y luego hay una mediación donde se va disponiendo la manera de abordarlo. Tenemos las actividades de aprendizaje que se sugiere realizar. Hay varias actividades. La idea es que la o el docente pueda tomar decisiones respecto a cuál sea más pertinente para su nivel y curso, y ahí se detallan los elementos necesarios para aquello. Después pasamos al segundo, el recurso del deporte, este audiovisual, también los objetivos de aprendizaje para poder abordarlos, las actividades que se sugieren también al o el docente para su aprendizaje, y por último la bajada de las mujeres azapeñas, que también, ¿cierto?, se sugiere el nivel, los objetivos donde se puede abordar, en los tiempos también que se sugieren, y luego ya la actividad con todo aquello que
se orienta al docente. Aquí solo comentarles que hay un anexo en el documento en donde ponemos cuáles son los objetivos de aprendizaje, donde hay una oportunidad para trabajar este tema. En todas las asignaturas, ya en todas las asignaturas pusimos aquellos objetivos que nos brindan una oportunidad para poder abordar estos aprendizajes. Entonces, están todas las asignaturas, los distintos niveles. Hicimos un zoom en lengua y cultura de los pueblos originarios y ancestrales, porque efectivamente es una asignatura que trabaja la lengua y la cultura. Por lo tanto, ahí tiene toda una dimensión cultural y en sus ejes específicos donde se puede abordar estos aprendizajes. Y ahí están todas las bases curriculares, tanto de primero a sexto básico, séptimo a segundo medio, y también las bases curriculares. Incorporamos la bibliografía y una serie de links adicionales también para que ustedes puedan visitar. Ya son unas orientaciones muy precisas que están hechas con harta dedicación, bastante rigurosidad y que de alguna manera permiten que el Estado, ¿cierto? Y el Ministerio de Educación en este caso se haga cargo de estos compromisos y de visibilizar la lengua, la cultura, las tradiciones, la historia, entre otros, ¿ya? Este es un documento fresquito, recién salido del horno de diciembre del 2025 y podrán, ¿cierto?, observar ahí. Pues bien, ahora les invitamos a hacernos preguntas por el chat. Cualquier pregunta que quieran hacernos, Marta y yo estamos atentos aquí a responderles. También te doy el pase, Marta, si quisieras complementar la información que yo he ofrecido ahora. Así que adelante, Marta, lo que quieras agregar, ¿cierto?, al web. Bueno, sí, el con la unidad de currículum ha sido muy interesante, ¿no es cierto? Cada vez que estuvimos en Santiago, y lo primordial es dejar establecido, ¿no es cierto?, que de alguna forma tenemos que empezar este trabajo, tenemos que permear la sociedad chilena de nuestra historia, de nuestras tradiciones, y este es un tremendo avance, y un avance que se complementa con todo el trabajo que hacen las personas que están en las organizaciones y que llevan aprendizajes significativos a los jardines, a las escuelas básicas, a los colegios medios y también a las universidades. Entonces, yo muy contenta, muy feliz de estos logros, porque es el camino, ¿no? El camino eficaz y eficiente para poder avanzar hacia la política pública. Gracias. Gracias, Héctor. Gracias, Marta. Mira, te cuento que hay una pregunta para ti en el chat. La voy a decir en voz alta para que la puedas abordar. Dice, ¿cómo promocionamos el legado afrodescendiente sin ser miembros de la comunidad afrodescendiente? ¿Qué rol debe jugar el chileno no perteneciente a esta comunidad sin caer en una apropiación cultural? Nos pregunta Paloma en el chat. Bueno, es una interesante pregunta y en verdad toda la sociedad chilena debiera involucrarse en conocer la historia del pueblo tribal afrodescendiente chileno, toda vez que esta historia ha sido negada por el Estado de Chile y los gobiernos de Chile. Y hoy día, precisamente hoy día también, Héctor, se cumplen 25 años de cuando estuvimos en el Diego Portales, en el ex Diego Portales, hoy día GAM, cuando dijimos que no nos habíamos muerto de frío, que estábamos vivos. Y entonces nos paramos 5 dirigentes afrodescendientes en la Conferencia de las Américas o Santiago más 5 y nos dimos a conocer. Y entonces, lo que debe hacer cada persona, afrodescendiente o no, es internalizar esta historia para poder avanzar y eliminar, ¿no es cierto?, la discriminación, el racismo estructural que existe en las instituciones públicas
y derribar el mito de que los negros se murieron de frío. Entonces, ¿cómo colaboran las personas que no son afrodescendientes? Adhiriendo a la cultura, asistiendo a los seminarios, conversando en sus familias, porque la conversación más importante de los temas nacionales debe estar en la hora de la mesa, ¿no? En la hora de la once, en la hora del almuerzo, en la familia. Y es así como vamos a ir internalizando este tema que es muy importante para el país, no solo para los afrodescendientes, porque es importante reconocer un pueblo que es preexistente a la República de Chile y que ha pasado por un trauma intergeneracional desde la trata transatlántica, ¿no es cierto? La colonia, la conquista, las independencias, la república, la chilenización, que son procesos violentos. Por lo tanto, cualquier aporte que haga una persona en escuchar, ya sea la danza, la música o participar de una colectividad afrodescendiente como las compasas, por ejemplo, es una tremenda ayuda y reconocimiento. Eso yo le puedo decir. Gracias, Marta. Ahí tenemos, bueno, nos mandan saludos desde Arica. Voy a aprovechar de comentar. Nos mandan saludos desde Arica, desde San Antonio. Sí, nos mandan de varias escuelas, nos mandan felicitaciones también ahí del PIB. Muchas gracias. Eh, y no sé si tenemos otra pregunta. Nos mandan saludos de Villa Alemana también, de la quinta región, desde la comunidad Rastafari de Villa Alemana. Les mandamos saludos de vuelta. Muchas gracias. Sí. Eh, Aquí también tenemos una pregunta. Pamela Figueroa nos pregunta, ¿va a existir alguna orientación ministerial acerca de cómo implementar o podemos iniciar esta implementación, por ejemplo, a través de la JEP? ¿Alguna orientación o sugerencia? Pamela, respecto de tu pregunta, bueno, en realidad no hay más orientaciones de las que hoy día existen para el uso de horas de libre disposición. Las escuelas hoy día tienen, ¿cierto?, la prerrogativa de utilizar sus horas dentro del plan de estudio para lo que estimen conveniente y en el marco, ¿cierto?, de sus proyectos educativos institucionales y de la flexibilidad que tiene hoy día nuestro currículum y la implementación del mismo. Así que sí, estas orientaciones precisamente van en la línea de cómo abordar estos temas en el marco del currículum que hoy día tenemos y de las horas que hoy día contamos. Aquí nos pregunta Rafael Gómez también cómo intencionar esta temática en los proyectos de mejoramiento educativo y la vinculación explícita en el currículum y la planificación. Por el momento, bueno, estas orientaciones lo que hacen es una orientación más bien pedagógica y curricular a propósito de los objetivos de aprendizaje que hoy día tiene nuestro currículum. Por lo tanto, va en esa vía, son orientaciones para el trabajo curricular precisamente. Aquí también, sí, me parece que Raquel Ríos nos pregunta, siendo el pueblo tribal afrodescendiente chileno un pueblo con tradiciones tan ricas, ancestrales y patrimonios reconocidos para el país, ¿en alguna parte de la currícula se habla de aquello? Bueno, a propósito de algo que comentó Marta de la ley 21.151, ahí hay una observación respecto de incluir algún tipo, dice, habla de unidad, no habla de una incorporación explícita, pero en el trabajo que hicimos por el pueblo comentarles que en el ingreso de la actualización curricular de primero a sexto básico ya incorporamos objetivos de aprendizaje que visibilizan el pueblo chileno tribal afrodescendiente, es decir, ya estamos en el proceso de iteración con el Consejo incorporando objetivos que nombran por primera vez a este pueblo. Así que estamos avanzando en aquello. Y por aquí tenemos
Nos pregunta Aida Guzmán si tenemos información de niños, niñas y estudiantes afrodescendientes que requieren apoyos educativos especializados, si están inscritos en el PIE o asisten a escuelas especiales. Ahí quizás Marta nos puedas comentar de tu experiencia. Si, yo sé que ustedes tienen mucho vínculo con las escuelas y sobre todo las escuelas de la región de Arequipa y Parinacota, si tienen información sobre esto. Te lo repito nuevamente, si tenemos información de niños, niñas y estudiantes afrodescendientes que requieran apoyos educativos especializados, si están inscritos en el PIE o asisten a escuelas especiales. Bueno, en estricto rigor, nosotros no hemos trabajado directamente esos temas, pero efectivamente existen niños con necesidades especiales que son afrodescendientes y que seguramente también en el chat debe estar alguna madre de las que trabajamos juntas estos temas, pero no hay como un registro, como una estadística o una escuela especial. Van igual a las escuelas, por ejemplo, algunos son tratados también en la Teletón y algunos ya han egresado de la Teletón, pero también lo que nosotros hemos hecho aquí en Arica con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que es la única institución con la que se ha trabajado, fue en hacer un diagnóstico de familias afrodescendientes en esa institución, de niños afro y niñas afrodescendientes y también de funcionarias afrodescendientes, que este estudio se hizo sí antes de la pandemia y no se ha vuelto a realizar, que estamos tendiendo, ¿no es cierto?, a que se pueda hacer desde el servicio de educación pública, pero falta mucho todavía, nos falta trabajar en muchos frentes en este movimiento. Nos hemos preocupado de las cosas como más directas, ¿no? Pero nos falta todavía, y como la pregunta es muy importante, porque efectivamente tenemos que buscar la forma de que podamos tener esos diagnósticos en las escuelas. Gracias. Sí. Gracias, Marta. También aprovecho de leer algunos comentarios, los últimos que ya nos están llegando por el chat. Aquí Paula Pinquineo nos cuenta: hola Marta, felicitaciones por la lucha que han dado para tener este reconocimiento e incentivar a que sigan escribiendo historias de los miembros del pueblo tribal afrodescendiente más antiguos. De esta forma será más fácil poder elaborar recursos educativos para el sistema. Manda saludos ahí. Gracias, Paula, por tu comentario. Y también, bueno, nos comenta alguna Milene Molina, ¿cierto?, de Colectiva Luanda. Estos datos aún no los tenemos, ya que el Estado aún no trabaja en estas especificidades en personas afrodescendientes, ya que ahí lo que a propósito de la consulta que nos hacía Aida. Bien, yo quisiera darle la palabra a Marta para que nos vayamos despidiendo, Marta, y luego ya yo cierro con el webinar. Bueno, solamente agradecer, ¿no? Agradecer a las personas que nos han acompañado en este webinar, que bueno, también va a quedar grabado, y sobre todo agradecer a la unidad de currículum a través de Héctor, porque siempre ha sido muy gentil en atendernos, en tener un trabajo común y en trabajar conjunto con la Comisión de Educación de la Mesa Técnica Política y, y llegar a estos resultados que de repente parecía que no iban a prosperar, pero aquí estamos y estamos, ¿no es cierto?, en esta iniciativa que es un comienzo,
pero no es el final. Y el final va a ser más próspero que lo que estamos viendo hoy día, porque va a tener que ser la política pública en educación. Y para allá es donde tenemos que empujar todas las organizaciones afrodescendientes. Gracias. Muchas gracias a ti, Marta, por tu tiempo, la dedicación, el esfuerzo que pusieron para poder visibilizar estos recursos. Vuelvo a agradecer también a quienes hicieron posible este trabajo. Voy a partir, ¿cierto?, por el equipo de Pueblos Originarios y Ancestrales, el equipo de Historia, Geografía y Educación Ciudadana, también el equipo de Comunicaciones UCE y todos aquellos que colaboraron en que fuera posible hacer este webinar hoy, que de alguna manera, ¿cierto?, hace justicia respecto del trabajo que ha llevado adelante este pueblo para su reconocimiento oficial y es coherente con nuestro marco normativo vigente y los mandatos que nos establece. Ya estamos cumpliendo la ley, pero también estamos cumpliendo con nuestra historia, con nuestras tradiciones y valorando lo diverso que somos y cómo eso enriquece el trabajo de todas y todos. Por último, decirles que pusimos acá en el chat el link para que puedan visitar las orientaciones, son libres, de libre uso, las pueden usar en el espacio escolar, pero también si alguien las quiere utilizar y difundir en el contexto familiar u otro, ahí están, tienen unas fichas de mediación elaboradas por nuestros profesionales a propósito de entregar recursos, pero también entregar la forma en que se pueden abordar estos mismos. ¿Ya? Así que los invitamos a visitar las orientaciones y también a difundirlas para que más personas las conozcan, conozcan sobre nuestra historia y sobre que nuestro país también está constituido por el pueblo tribal afrodescendiente chileno. Así que muchas gracias. Este webinar va a quedar disponible, va a estar grabado para que lo puedan difundir también y esperamos haberle proveído un espacio de aprendizaje y que también nutra, ¿cierto?, nuestro trabajo profesional y también nuestros desafíos personales. Así que muchas gracias, nos despedimos y buenas tardes. Buenas tardes.